Buenas tardes, queridos estudiantes. En el tema de hoy analizaremos el problema tipo 2, que consiste en el cálculo de la potencia. En estos problemas se conoce el caudal del sistema, el caudal demandado. Se conoce también las condiciones de la tubería, por ejemplo el diámetro, longitud, rugosidad absoluta, también los coeficientes de pérdidas menores asociados a esos accesorios que están en el sistema. También se conocen las propiedades del fluido a determinada temperatura, densidad, viscosidad dinámica y por ende viscosidad cinemática. Entonces en este tipo de problemas se requiere calcular una potencia necesaria, bien sea a través de una bomba o por una diferencia de nivel entre un depósito y la salida de la tubería. Entonces se necesita esa potencia para mover el caudal demandado a través de esa determinada tubería. Entonces las variables conocidas serán diámetro, rugosidad, caudal o velocidad, coeficiente global de pérdidas menores, densidad, viscosidad, gravedad, longitud de la tubería. Y la incógnita es la diferencia de nivel entre el depósito y la salida del flujo en la tubería, o la potencia que requiere una bomba para impulsar el fluido de manera mecánica. Este tipo de problema se presenta cuando se quiere utilizar una tubería existente para mover cierto caudal demandado, y lo que se desea conocer básicamente es la bomba, la potencia de la bomba, cuál potencia de bomba debe ser colocada, o la diferencia de nivel entre el depósito y la salida de la tubería. En este problema, una de las incógnitas, como veremos en el ejemplo, es el factor de fricción, que es el que se utiliza para hallar las pérdidas por fricción usando la ecuación de Darcy. Entonces en este se va a emplear, para solucionar esta ecuación de manera numérica, se va a emplear el método Newton-Raphson que se muestra en el libro de Saldarriaga. Entonces básicamente las condiciones son las siguientes: que la variable independiente va a ser igual a la función y esa diferencia va a ser igual a 0. Esto me quiere decir que el valor de la iteración siguiente va a ser igual a la iteración anterior menos la función menos el valor de la variable independiente interior sobre la derivada de esa función menos 1. Con esta ecuación se pueden hacer iteraciones hasta que se cumpla esta condición. Bueno, en el método de Newton-Raphson se iguala este término, 1 sobre raíz del factor de fricción es igual a x. Entonces a partir de esa g de x, este sería la variable dependiente, se iguala a este lado derecho como vemos aquí, y para hallar esa derivada de esa función se aplica esta fórmula derivada del logaritmo, o sea, logaritmo con una base determinada de una función nu. Entonces esa derivada va a ser a 1 sobre el logaritmo natural de la base de ese logaritmo de la derivada de la función sobre la función. Entonces en este caso va a ser menos 2, que es una constante. Entonces aplico la fórmula, sería 1 sobre el logaritmo de la base es el logaritmo base 10. En esta es la función nu, entonces la derivada de esto va a ser, esto es una constante, se hace 0, y aquí va a ser la constante 2.51 sobre Reynolds por la derivada de x, la derivada de x es 1, y en el denominador va a quedar toda esta función. Entonces esa sería la ecuación que se emplea para los cálculos. Este es el diagrama de flujo que pueden utilizar, lo pueden encontrar en el libro de Saldarriaga, igual lo vamos a ver en un ejercicio en Excel. Este es el diagrama en sí para el cálculo de la potencia de una bomba. Entonces básicamente leer los valores de los datos conocidos: caudal, diámetro, coeficiente global de pérdidas, rugosidad, densidad, longitud. Se calcula
la velocidad promedio, como se conoce el diámetro y el caudal, se puede calcular esa velocidad promedio del flujo. Luego se calculan las pérdidas menores, luego se calcula Reynolds y K sub S sobre D. Entonces con este se emplea ya el método de iterativo para hallar F. Luego se calcula H sub F con la ecuación de Darcy. Luego se calcula la altura total de la bomba, o la altura o la energía que debe ser suministrada por la bomba, y luego la potencia. Luego ya se imprime y ese valor calculado de la potencia es el que es el que se está buscando. Este ejemplo 2.2 del libro de Saldarriaga ilustra el problema de cálculo de la potencia de una bomba. El enunciado es el siguiente: en un sistema de riego localizado de alta frecuencia para cultivo de cítricos se requiere mover un caudal de 42 litros por segundo desde el sitio de la toma a la planta de fertirrigación. Estos dos puntos se encuentran separados por una distancia de 970 metros, estando la planta 16 metros por encima de la toma. Si existe una tubería de PVC, coeficiente de rugosidad de 1.5 por 10 a la menos 6, y la tubería de 150 milímetros de diámetro, tubería nominal, presenta un coeficiente global de pérdidas menores asociado a todos los accesorios en este sistema. Ese coeficiente de pérdidas menores es de 9.4. La pregunta es: ¿cuál es la altura que debe ser suministrada por la bomba en el sitio de la toma? ¿Cuál sería esa energía que debe ser suministrada por la bomba? ¿Y cuál es la potencia requerida para esta bomba? Si el agua presenta esta viscosidad cinemática de 1.14 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundos. Entonces los datos, acá vemos el embalse y la planta, hay una diferencia de altura de 16 metros. El caudal es 42 litros por segundo, 0.042 metros cúbicos por segundo. La longitud entre el embalse y la planta, la longitud de la tubería es de 970 metros. El diámetro de la tubería es 150 milímetros, que es lo mismo que 0.15 metros. La rugosidad de esa tubería del PVC es 1.5 por 10 a la menos 6 metros. Viscosidad cinemática 1.14 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. Coeficiente global de pérdidas menores es de 9.4, no es de 11.8, sino de 9.4, ahí me corrijo. La diferencia de altura es 16 metros. Se plantea la ecuación general de la energía. Entonces aquí vemos en el punto 1 y el punto 2, esa ecuación general de la energía iría en este sentido de 1 a 2, en el sentido del flujo. De aquí podemos simplificar la presión en el punto 1, esto está expuesto a la atmósfera, entonces la presión manométrica se anula, igual la velocidad, si la altura del embalse es constante, esa velocidad en la superficie va a tender a ser 0. La elevación Z1, cuánto hay en Z1, más esta es la energía suministrada por la bomba, esta H mayúscula. En el punto 2 la presión 2 es 0 porque está expuesto a la atmósfera. La velocidad también en la superficie tiende a ser 0. Z2 es esta altura, o Z2 menos Z1, o sea, la altura, si este es el nivel de referencia, entonces Z2 menos Z1 va a ser 16 metros. Entonces va a haber unas pérdidas por fricción y unas pérdidas por accesorio. Entonces se tiene, simplificando, Z1 más la altura de la bomba o la energía suministrada por la bomba va a ser igual a Z2 más las pérdidas por fricción más las pérdidas menores. Entonces de ahí despejamos esa altura o energía que requiere suministrar la bomba. Va a ser entonces Z2 menos Z1 despejando. Entonces Z2 menos Z1, recuerden que es la diferencia de nivel, es un dato conocido para este ejercicio. Las pérdidas por fricción no se conocen, hay que calcular el factor de fricción. Y las pérdidas menores sí se pueden conocer conociendo la velocidad y conociendo el coeficiente global de pérdidas.
Entonces, conociendo esta energía que debe ser suministrada por la bomba, entonces se puede calcular la potencia con esta ecuación. 1 sobre la eficiencia de la bomba. Recuerden que las bombas no son del 100% eficientes. Gran parte del trabajo eléctrico o el trabajo de entrada se convierte o por fricción o por algunas irreversibilidades se pierde como calor. Entonces no es del todo, no es 100% eficiente estos dispositivos. Entonces 1 sobre la eficiencia por la densidad por la gravedad, o peso específico, que es densidad por gravedad, por caudal, por esa altura o energía que debe ser suministrada por la bomba. Entonces, para este ejemplo, ya se tienen los datos. El caso PM, recuerden que no es 11.8 sino es 9.4, que es el suministrado por el ejercicio, pérdidas menores. Entonces se calcula para este diámetro, ojo, tengan en cuenta que se calcula con el diámetro interno. Para ello ustedes deben ir al fabricante y mirar cuál es el diámetro interno. Para este caso vamos a trabajar con el diámetro nominal. ¿Sí? Entonces 150 milímetros es 0.15 metros. Entonces el área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces pi por 0.5 al cuadrado, eso me da 0.018. Conociendo el caudal y el área, puedo hallar la velocidad. Velocidad es caudal sobre área. Entonces el caudal es 42 litros por segundo. Convertidos a metros cúbicos por segundo me da 0.042. El área ya es calculada con el diámetro. Entonces esta relación me da una velocidad de 2.37 metros por segundo. Ya puedo calcular, entonces, conociendo ese coeficiente global de pérdidas, que es de 9.4, acá perdonen, acá me equivoqué, es 9.4. La velocidad promedio de esa tubería es 2.37 metros por segundo elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, 2 por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Realizando esta operación hay una pérdida de 2.77 metros o unidades de energía por cada peso de fluido. Entonces esa pérdida menor ya la conocemos. Ahora nos falta, para calcular esa altura o la energía requerida por la bomba, se requiere calcular el factor de fricción para calcular las pérdidas por fricción. Entonces se tiene Reynolds va a ser velocidad ya calculado, 2.37 metros por segundo, el diámetro 0.15 metros, la viscosidad cinemática 1.14 por 10 a la menos 6, entonces el Reynolds es 312.726, es un flujo turbulento. La relación o rugosidad relativa, caso S sobre el diámetro, 1.5 por 10 a la menos 6, rugosidad sobre el diámetro, da 1.0 por 10 a la menos 5. Entonces, con estos dos datos, puedo utilizar el método de Newton-Raphson para calcular el factor de fricción. También recuerden que pueden utilizar el diagrama de Moody. ¿Sí? Este es un flujo turbulento. Con estos dos datos van al diagrama y pueden leer el valor de F. Pero en este caso vamos a utilizar lo propuesto por Saldarriaga usando el método de Newton-Raphson. Entonces vamos a Excel. Ahora en Excel digitamos los datos: caudal 0.042 metros cúbicos, diámetro 0.15 metros, la longitud 970 metros, rugosidad 1.5 por 10 a la menos 6 metros, viscosidad cinemática 1.14 por 10 a la menos 6. Podemos calcular entonces esa rugosidad relativa, caso S sobre D. Podemos calcular la velocidad como caudal sobre área. Se va a hacer caudal sobre el área es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces la velocidad 2.37 metros por segundo. El Reynolds va a ser para un tubo lleno de velocidad por el diámetro sobre la viscosidad cinemática. Para el primer F, lo que podemos suponer es un valor pequeño, 0.001 por ejemplo. Ahora utilizamos en esta tabla el método, vamos a emplear el de Newton-Raphson. Entonces el X es 1 sobre raíz de F, entonces va a ser X es 1 sobre la raíz de F. El G de X, utilizamos esta ecuación, entonces va a ser menos 2
por logaritmo base 10 de K sub S sobre D sobre 3.7. Entonces K sub S sobre D ya lo he calculado, este valor es fijo, entonces sería sobre 3.7 más 2.51 por X sub I de la primera iteración, de la iteración iésima, sobre el Reynolds. Entonces el Reynolds ya está calculado, lo fijamos. Listo, esto da 7.18. Ahora la derivada va a ser entonces esta ecuación menos 2 sobre el logaritmo de 10, logaritmo natural, 2 sobre logaritmo natural de 10 que multiplica a 2.51 sobre Reynolds lo fijamos como F4 dividido sobre K sub S sobre D sobre 3.7, entonces K sub S sobre D ya ha sido calculado, sobre 3.7 más 2.51 por X sub I, entonces X sub I sobre Reynolds lo fijamos, verificamos los paréntesis, listo. Para la siguiente iteración, entonces va a ser X sub de la iteración, la primera iteración va a ser entonces el valor de X anterior menos la función en X de la iteración anterior menos X sub I, esto va entonces en paréntesis y está dividido sobre G' de X sub I menos 1. Esto me da 7.8285. Luego estos datos los arrastramos. Entonces aquí vemos que se debe cumplir esta función que X menos G de X sea igual a 0. Entonces vemos acá que esta diferencia tiende a 0. Entonces ahora se calcula F. Entonces despejando F de aquí, entonces esto me va a quedar que F va a ser igual a 1 sobre X cuadrado. Y X ya la hemos determinado que es este valor. Entonces F de X, el factor de fricción va a ser igual a 1 sobre X a la 2. Entonces va a ser 1 sobre X al cuadrado. Entonces F me da 0.014. Ahora vamos a la diapositiva. Y en la diapositiva nosotros vemos, esta es la tabla que hemos resuelto en el Excel, vemos entonces que el F es 0.014. Ahora nosotros calculamos la pérdida por fricción con esta ecuación de Darcy. Entonces el F es 0.014, la longitud de la tubería es 970, el diámetro es 0.15 metros, la velocidad calculada 2.37 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Esto me da entonces una pérdida por fricción de 25.91 metros. Ahora se calcula la altura total que debe ser producida por la bomba. Entonces esta fue la que se dedujo a través de la ecuación general de energía. Entonces Z2 menos Z1 es la diferencia de altura entre el suministro de agua, la fuente, la toma, y la planta, esos 16 metros. Las pérdidas por fricción se calcularon ahorita como 25.91, y esta sumatoria de las pérdidas menores, que es 2.7 metros. Esa sumatoria me da una pérdida o una altura que requiere la bomba para vencer la diferencia de alturas y las pérdidas por fricción y localizadas
Entonces la energía que debe suministrar la bomba para vencer lo anterior mencionado es 44.61 metros. Ahora se calcula la potencia de la bomba con esta ecuación. Entonces la potencia va a ser igual a la densidad de ese fluido por la gravedad. Bueno, la densidad depende de la temperatura, es suministrada por el ejercicio. El caudal, entonces el caudal es 0.042, perdonen, la gravedad es 9.81, acá los invertí, pero el orden de los factores no altera el producto. Y esta altura, que debe ser proporcionada por la bomba, es de 44.61 calculada. Y esto me da una potencia de 18.363 watts, que es lo mismo que 18.4 kilowatts. Acá en este ejercicio no tuvimos en cuenta la eficiencia, ¿cierto? Si nosotros conociéramos la eficiencia de la bomba, como la veremos más adelante, dividiríamos ese valor sobre la eficiencia, ¿cierto? Para estimar la potencia real de la bomba. Esto era lo que les quería explicar con respecto al cálculo de la potencia de la bomba. Les agradezco su atención a estas clases y cualquier duda no duden en contactarme. Muchas gracias.